Cayetana, muy buenos días. ¿Estás bien? No, es que ya te veo y toso. Es que la última vez te vi en este festival, que es un grandioso festival. Había, ¿cuántos? 4.000 personas, 4.000 jóvenes, personas, la sí, inmensa muchos mayoría jóvenes, y ese discurso contra los abrazos con los balazos, que es la tesis del amigo del Chapo Guzmán. Yo nunca he visto a... O sea, es verdad que ha habido pactos, ¿no?, de políticos con narcos. Ahora, ir a saludar a la madre del narco para facilitar la huida del hijo y decir que la política ya no van a ser balazos, sino abrazos con los que pegan balazos, claro. Yo eso no lo había visto nunca. Y cuando el otro día lo denunciaste en ese discurso, brillante, espectacular, porque aquello era Hollywood sin lo políticamente correcto, o sea, estaba muy bien iluminado y todo. Claro, inmediatamente salió López Obrador, que tienes a la presidencia de la República Mexicana una polémica alterada. Grande. Me he dedicado ya un par de mañaneras. ¿Y qué dice? Un orgullo. No, como siempre son ataques ad hominem, no hay respuesta a las ideas que yo planteaba ahí. Era un llamamiento a los jóvenes mexicanos a defender su democracia, a implicarse en la política y a exigir a sus gobiernos mano dura con el crimen, porque los primeros perjudicados, destruidos por esa política de abrazos a los que dan balazos, es la juventud. Sí. Miles de mexicanos están muriendo y matando, miles de mexicanos están viendo sus vidas truncadas en los cementerios, o como decía yo ahí, en los sórdidos pliegues de Lampa, y entonces son los propios ciudadanos los que tienen que rebelarse frente a esa situación y exigir democracia, Estado de Derecho, ley y seguridad. Me recordó mucho el discurso reciente de Patricia Bullrich, su amiga, en Rosario, junto con Petri, el ministro de Defensa, también la alocución que hizo a la vez en televisión Milei, porque claro, una cosa es ser libertario en la universidad, pero cuando llegas al poder, si eres una persona decente, necesitas un Estado liberal. Y a veces hay que reconstruirlo. Es que algunos estados están siendo literalmente tomados. Ha sido comidos por el narco. Exacto. Corroído por el narcotráfico, el crimen organizado, con la complacencia, cuando no la complicidad de quienes deberían protegerlo. Y hay elecciones el 2 de junio, son absolutamente cruciales para América Latina al completo y es fundamental que una alternativa democrática prospere. Y eso necesita una movilización ciudadana. O sea, la líder está haciendo una tarea hercúlea, pero tampoco podemos exigirle heroísmos más allá de lo que se pueda, ¿no? La gente también se tiene que implicar, los empresarios se tienen que implicar en trabajar y fortalecer una alternativa democrática y luego los propios ciudadanos, no resignarse y movilizarse. Movilización y militancia democrática, como aquí. El país europeo que va camino de narcoestado es España. Va a ser pronto la boda del narco, como ya llaman, a la de Garzón con Dolores Delgado, en 2 superfincas, 14.000 mariachis, vendrán con Kalashnikov. A lo mejor está el hijo del Chapo invitado, porque es el abogado del Cártel de los Soles, la mayor organización que distribuye la heroína en todo el mundo. Pero ayer se votó la ley de amnistía. Y ayer asistimos a lo que para mí es la otra cara, pero de la misma moneda, que es una política ya dictatorial por parte de Sánchez, que es el quinto linchamiento de Ayuso a cuenta de un familiar. ¿Cómo se vivió en el Congreso? Incluso la ovación que se dedicó a sí mismo, yo creí que ya con aplaudirse de palabra había cumplido Bolaños, pero ovacionarse ya me pareció demasiado. Yo lo miraba ayer y al acabar la conclusión era eso, una ovación a la corrupción, ¿no? Ayer traidores y golpistas aplaudiendo una transacción corrupta sin precedentes. La mayor transacción corrupta que se ha hecho en la historia democrática española es la ley de amnistía, ¿no? Y no solamente en España, sino que esto no tiene precedentes en ningún sitio. Bolaños repite que existen precedentes, eso es una falsedad más de una enorme trola que he montado, ¿no? Nunca en ninguna democracia del mundo unos políticos habían borrado los delitos de otros políticos para comprar el poder. Eso significa comprar la capacidad de manejar unos 450.000 millones de euros, que son los presupuestos generales del Estado. Cifra que te permite hacer cantidad de cosas, también entre ellas colocar un Coldo por aquí, colocar un Tesanos por ahí, y que Europa pues se reúna con Begoña, es decir, el enorme poder que te da el Estado. Y eso es lo que vimos ayer, una transacción corrupta, una victoria del golpe frente al Estado,
una legislatura que nació corrupta y que ahora se está pudriendo, es verdad, a toda velocidad. Y por tanto, a partir de ahí podemos comentar algunos elementos de la casquería que se vio ayer, si quieres, o ir al fondo del asunto, que es el propio proceso. De la casquería, por llamarlo de alguna manera, la enorme cobardía del presidente de gobierno, que no tiene el cuajo de sentarse a lo largo de ese debate, aunque él no tomara la palabra, a escuchar lo que los portavoces de los distintos grupos pudieran decir, sino que llega en el último instante, como un galán de tranvía, pero un poco ya averiado, a votar, ¿no? Luego la escena de Junqueras en la tribuna, yo lo miraba y digo, esto es como si estuviera aquí Tejero celebrando su amnistía, o incluso peor, desde la tribuna de los diputados, aplaudiéndose a sí mismo. No quería romper España. Claro, la ruptura. Y en tercer lugar, ese discurso absolutamente falsario, a grito limpio de Patxi López, donde dicen unas cosas que tienen interés, ¿no? Él decía, es que nosotros heredamos un conflicto político, una enorme crisis. Es que, decía, ustedes les hicieron 2 referéndums, ¿no? Y yo digo, sí, efectivamente nos hicieron, no al PP, se lo hicieron a España, los 2 referéndums. Lo que nos preocupa es que ustedes nos hagan el tercero. Porque es ahí donde estamos, ¿no? Es un proceso de mutación constitucional que está en marcha. El sherpa de la mutación constitucional es Rodríguez Zapatero, como no el amigo de todos esos grupos antidemocráticos. ¿Viste la foto en Santa Cruz, Bolivia, con el narcopresidente Arce de Bolivia, que en su tuit dice, la hermana Delcy Rodríguez, que además posa de medio perfil, está todo de frente, pero ya se pone de medio perfil, con lo cual es peor. Pero bueno, ahí está la hermana y los hermanos del Grupo de Puebla, y ahí está Rodríguez Zapatero en mitad de la foto. Y hay gente que todavía dice, eso del Grupo de Puebla, como lo del Yunque, son cosas suyas, cosas mías. Vamos, hoy ya me voy a poner a escribir. Bueno, es la Narcominter. Ha nacido la Narcominter. Sí, sí, fotos también que alguien publicó de él yendo a Suiza justo en estas fechas, ¿no? Y han reconocido... No está en Pekín. Y que es uno de los negociadores y el principal, digamos, mediador, ¿no? en esta operación. Exacto. Y la última gran mentira y falacia es esto de que ahora hay un tiempo de paz, por fin, de reparación y de restauración y de reencuentro, ¿no? Y esa es la enorme mentira. Lo que ha pasado es que la ruptura que se produjo en Cataluña se ha trasladado al conjunto de España, ¿no? La discordia, la ruptura en esos 2 bloques se ha trasladado a la política nacional. Y eso es donde estamos. Y la pregunta, como siempre, y lo hemos hablado aquí cientos de veces, no es tanto quizá analizar lo que ellos están haciendo, saber que es un proceso que está en marcha de liquidación de la nación constitucional, saber que ese proceso lo lidera ahora el Partido Socialista Obrero Español, que tiene determinadas fases, la amnistía es una de ellas, la mutación constitucional, referéndum de autodeterminación será la siguiente, y yo veo también incluso en el horizonte el riesgo, la amenaza de que un sector de la izquierda quiera plebiscitar las próximas elecciones generales para que los españoles elijan no gobierno, sino régimen. Eso es lo que yo digo en el prólogo, y además que me parece fundamental que la derecha no crea que puede ganar un plebiscito. Si tú pones a votación España, ya has perdido. Si tú pones a votación el régimen constitucional, ya has perdido. Hay cosas que no se pueden votar. Y que aprendan lo que pasó en Reino Unido, en Escocia. Bueno, pero, es que es peor. Pero es que esto es peor. Quieren utilizar la corona como... O sea, no pudieron contra España en el 17 como tal, entonces quieren intentar ganar contra la corona lo que perdieron contra España o contra la Constitución. Y lo que hay que explicar es que corona y democracia son indisociables hoy. Es decir, no habrá democracia en España, no habrá valores, incluso diré republicanos en el sentido clásico, libertad, igualdad, fraternidad, sin corona, ¿no? Entonces yo creo que eso está en el fondo y esa es una bala que está manteniendo, una bala de plata que la guarda. Necesariamente y otra cosa más, Sánchez. ojo, el otro día leí, creo que en Voz Populi, una cosa que se me pusieron los pelos de punta, que estaban pensando, el entorno de Sánchez, esta especie de globo sonda que sueltan, reformar la ley electoral para quitar escaños al PP y Vox. Sí, pero no la reforman para subir el umbral de escaños de los separatistas, que haría esto mucho más. Y quitar en las provincias donde evidentemente ellos tienen peores resultados, y eso es un papel que publicamos en Voz Populi. Es cierto que están trabajándose en Ferraz, es que esta historia no es una broma. Pero es que todos son variables para el golpe definitivo. ¿Y cómo ves lo de ahora el novio? Antes fue el padre, después la madre, luego el exmarido, después el hermano y ahora es el novio de Ayuso. Bueno, es una prueba más muy desagradable de hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para mantener el poder. Es un símbolo
Eso lo estamos viendo a nivel institucional y lo vamos a empezar a ver, o ya lo hemos visto, lo estamos viendo a nivel individual y personal. Es decir, esto pasa por la liquidación de los derechos civiles elementales y la protección civil básica que tiene un Estado de Derecho, y eso va en paralelo a la destrucción, insisto, de la comunidad política, ¿no? Tumbar todos los diques de contención que tiene el sistema, ¿no? Y ahí es donde quiero dar la vuelta al discurso, es decir, no me canso de decirlo y seguiré, es decir, que pierdan toda esperanza. O sea, la nación constitucional española, nacida en el 78, tiene anticuerpos y tiene diques de contención y hay que fortalecerlos y reforzarlos. Es decir, uno de ellos, evidentemente, la justicia. La justicia está actuando. El otro día 5.500 jueces se movilizaron, se manifestaron contra la amnistía y en defensa del Estado de Derecho. Tiene la oposición, evidentemente, la oposición parlamentaria y política, de la que podemos hablar luego, y tiene la calle, ¿no? Y dentro de la oposición, la política tiene figuras importantísimas. Isabel Díaz Ayuso es una de ellas. Y el objetivo, evidentemente, del gobierno es derribar la justicia, derribar a Ayuso, derribar al PP, derribar la oposición y desmovilizar a la calle. Y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario y aprovechar el momento que viene, que es un ciclo electoral decisivo. A ver, tenemos una oportunidad os paso importantísima. Las preguntas para no abusar. A ver, bueno, Luis, yo le quiero preguntar a Alejandro, Cayetana, Rosana. ¿qué tal? Buenos días. Le quiero preguntar por lo que pasa en Cataluña, qué va a pasar con qué va a pasar, por qué todavía el PP no tiene claro quién puede ser el candidato a las elecciones. ¿Usted cree que Feijóo puede castigar a Alejandro Fernández por haber criticado las conversaciones que tuvieron con Junts? Eso de castigar es como de los niños y el patio de colegio, ¿no? Acá estamos en cosas muy serias, ¿no? Las elecciones en Cataluña son clave, ¿no? Cataluña es la zona cero del proceso, ¿no? Es la zona cero y lo que pasa en Cataluña va a determinar y definir la política nacional. Siempre lo hace, acaba tumbando gobiernos o agrupando gobiernos. Desde el 17, exacto, todo. es clave, ¿no? Y nosotros tenemos que aprovechar estas elecciones para hacer descarrilar el proceso separatista, es decir, el proceso que encabeza Sánchez junto con el separatismo, hay que hacerlo descarrilar y esas elecciones nos dan esa oportunidad, ¿no? Tenemos que reagrupar a un espacio amplísimo, libres, iguales, ciudadanos, populares, todo lo que se quiera en un espacio democrático, y presentar una alternativa. Sobre la cuestión del Partido Popular en particular ahí, ¿no? El PP tiene una oportunidad muy importante por primera vez en 10 años de recuperar, tenemos la opción de recuperar el liderazgo del constitucionalismo, de ese espacio que se perdió hace 10 años. Hubo un momento puntual, y no debería ser yo quien lo diga, pero como nadie lo dice, pues tendré que decir yo, que fueron las elecciones de noviembre de 2019, las elecciones generales, donde conseguimos, con una línea política determinada, ponernos al frente de esa opción. Luego eso se truncó por una historia que está contada en algún libro, o un par de libros, y sobre la que no vale la pena incidir. Continuó en Cataluña insistiendo en esa historia, que acabó en 3 escaños, que es lo que tiene ahora el PP en el... Pero que en realidad era 1. Porque 2 eran, digamos, adjuntos. Pero si mantenemos esa línea política de alternativa, de libertad y de constitucionalismo, tenemos una oportunidad extraordinaria. O sea, los ciudadanos están dispuestos a darnos una segunda oportunidad. Mucha gente se fue del PP, se fue por desconfianza, se fue porque se rompieron los lazos afectivos entre la cúpula del partido y la militancia y nuestro electorado ahí. Y ahora tenemos la oportunidad de que todo eso vuelva, ¿no? ¿Qué pasa con Alejandro? Por hablar, en fin, con la claridad que pueda, digamos, que siempre es complicado hablar de otras personas, y además son una persona con la que tengo una relación personal muy buena, todo el mundo lo sabe, pero al margen de eso, y lo he repetido siempre, no solamente me parece un orador extraordinario, un brillante parlamentario, que todo el mundo de eso coincide, sino que realmente creo que tiene una visión nítida y clara de lo que está pasando en Cataluña y de lo que debería pasar, es decir, de la imprescindible necesidad de construir una alternativa distinta, constitucionalista, antinacionalista en ese espacio. Y quizá haya alguien mejor, pero yo esa persona de momento no la conozco y nada me gustaría a mí más que poder votarle. Yo no voto en Cataluña, pero si estuviera ahí, desde luego, votaría a Alejandro con entusiasmo. Decías que no iba a responder y ha respondido, ¿eh? Sí. No digo que no iba a responder del todo.
No, pero yo digo lo que pienso. Ya no es lo decir, nombra, ha dicho, luego se tomarán las decisiones y cada uno las toma. Yo digo, muy claro. lo que pienso sobre Alejandro lo he dicho, lo he escrito en los momentos en la salud, en la enfermedad. Un día lo dije en un meeting, en la salud, en la enfermedad, no sé cómo sigue la frase exactamente, pero es que realmente lo creo, si no, no lo diría. Si me dijeran, mira, hay una alternativa extraordinaria, yo no la conozco de momento. A ver, ¿Y qué Alejandro, posibilidades hay, Cayetana, buenos días, de que ese frente constitucionalista finalmente se arme? Porque parece que se está negociando con Ciudadanos, que no sabemos muy bien cómo van esas conversaciones, si al final derivarán en algún éxito. No se está hablando con Vox. ¿No le parece que es el momento, además de lo que estaba usted diciendo hace un minuto, que es el momento de que realmente se aborde de verdad? Bueno, es la ocasión. Estamos en el Aleph del Procés, que es Cataluña, estamos en la zona cero y ¿no convendría abrir un poquito, yo creo, el diálogo, tanto con Ciudadanos como con Vox? No sé muy bien cómo va esto. Yo soy muy partidaria del diálogo y la coordinación como mínimo, y incluso he ido mucho más lejos hablando de reagrupaciones, ¿no? No es fácil, lógicamente. Aquí se mezclan cantidad de cosas, proyectos personales, proyectos políticos, diferencias, pero como mínimo hay que saber pactar las discrepancias y estamos lamentablemente a veces lejos de eso, ¿no? Yo escucho, y lo digo sinceramente, muchos discursos de Vox en estos días y es que dedican buena parte a atacar al Partido Popular, a atacar a Feijóo. Ayer mismo ustedes no hacen oposición y digo, hombre, es que eso no es verdad. Es que me voy a empezar a ofender, ¿sabes? Llevamos aquí partiéndonos la cara muchos meses intentando, ¿no?, denunciar la amnistía, correr a Bolaños, al presidente del gobierno, a todo su equipo, y no es verdad, ¿no? Pero no voy a hacer nada para acentuar cualquier tipo de diferencia o pelea que pueda haber. Objetivo de estas elecciones en Cataluña. Tenemos que desafiar la hegemonía del nacionalismo. Si no conseguimos desafiar la hegemonía, que eso es muy difícil, porque es verdad que es rocosa de momento, ¿no? Y Sánchez le ha dado tanta legitimidad, lo peor que ha hecho es blanquear el discurso xenófobo del nacionalismo, incluso peor que la amnistía, es blanquear ese discurso. Si no conseguimos desafiar la hegemonía, por lo menos tener una poderosísima minoría de bloqueo, llamémosle así, es decir, 30 escaños entre unos y otros, 30 y pico escaños, lo que llegó a tener Ciudadanos más otros, para intentar pasar, digamos, de una vacilante resistencia y una frágil resistencia a una valiente, vibrante y poderosa ofensiva al nacionalismo en Cataluña, ¿no? Y esto me lleva a otra reflexión que creo que es importante, ¿no? Hay que entender algo, Federico lo entiende perfectamente, y un buen amigo nuestro, estuve anoche en la representación del libro Antonio Robles, 30 años de extranjeros en su país, ¿no? Y ahí estaba, que firmó como a Zahara Larra Servet. 30 años de ese libro, ¿no? Y escrito en la más absoluta clandestinidad, denunciando lo que era la situación de tantos catalanes que eran extranjeros en su país. Y hay que entender que bueno, como ha habido... son ahora. Exacto. Como son ahora, porque el proyecto separatista del que habla como convivencia supone el extrañamiento de más de la mitad de la población de Cataluña y además del resto de España. Con una diferencia, Federico, y eso lo hablábamos con Antonio ayer, ¿no? Durante mucho tiempo, con el pujolismo hegemónico, existía la tiranía del consenso. Sí. Todo el mundo estaba de acuerdo en Cataluña. La disidencia era literalmente un sol popla. Era clandestina. El proceso tuvo una virtud, o ha tenido, o tiene una virtud, que es que rompió Cataluña en dos, sí, y afloró la otra mitad, ¿no? La mitad demócrata, tolerante, luminosa, como digo siempre, ¿no? Bendita ruptura. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno dice hay que hacer reconciliación, ¿no? Que es sinónimo de sumisión, efectivamente. Feijóo decía su sumisión, pero no es solamente la sumisión de Sánchez arrastrado por Puigdemont. Lo que buscan con la palabra reconciliación es que nos sometamos todos una vez más a la hegemonía del nacionalismo, claro, y a ese proyecto. Y frente a eso hay que decir: viva la discrepancia, viva el disenso entre sumisión y conflicto. Yo elijo conflicto. Y tenemos que agrupar a esa otra mitad, a ese otro bloque, reconocer que existe otra mitad, claro, ponernos al frente de esa mitad, poner en marcha una alternativa que no se ha ensayado nunca en Cataluña. En el País Vasco sí, porque nos mataban. Y además hubo una mitad. Hubo un Nicolás Redondo y Jaime Mayor. Y eso se lo cargaron Felipe González y Juan Luis Cebrián. Que anoche, ahora resulta que abominan del anoche contaba Nicolás, estaba en este acto también y habló de eso. Dijo cosas muy interesantes, ¿no? Dijo que evidentemente ayer había sido un episodio infame en la historia de España,
y la enorme responsabilidad, y que el PSC era lo peor, y yo estoy de acuerdo con él. Sí. Yo siempre al PSC lo llamaba a Illa, ¿no? El tonto útil del separatismo. No es verdad que sea el tonto útil, No. es la retaguardia separatista. Es el separatismo es el blanqueador. con rostro humano. Exactamente. Sí. Es el cripto Como Menchel. nacionalista, sí, o sea, son separatistas, pero se blanquean diciéndose de izquierdas. Son separatistas a largo plazo. Es decir, son los que te dicen, pero será despacio. O sea, vamos a Indoloro. separarnos. Indoloro, y además van a pagar Bueno, ellos, o sea, tranquilo. Indoloro y con tu conciencia tranquila, porque estás en el diálogo. No, y los además equidistantes que no va a haber, exquisitos, no va a haber les gustará. desperfectos, no va a haber Eso muertos, es. se hará poco a poco, etcétera, ¿no? Yo quiero volver a Puebla, a la intervención en Puebla. Hablabas del oficio del político como el más devaluado, Puebla de la de Los política, Ángeles, recordó de la ayer maravilloso. y al política virrey contemporánea como un plato de televisión. No sé si en tu grupo, porque es de lo que puedes hablar al final, estás viendo en ese grupo renovado que algo está cambiando, si es que algo ha cambiado en la manera de hacer política y de exponerse. Y respecto a esa política como plato de televisión, me gustaría saber tu opinión sobre las comisiones de investigación, en concreto sobre la que se va a desarrollar en el Congreso y también en el Senado, y si tú serías partidaria o estás entre el grupo de partidarios dentro del PP de llamar a Begoña Gómez. Ah, sí, yo creo que ella tiene que dar explicaciones clarísimas. En todos lados, es decir, yo no lo entiendo que no. Para empezar, ya, en fin, he visto algunos vídeos suyos absolutamente insólitos, que esta señora se dedique a lo que dice que se dedica, experta en captación de fondos europeos, pero ¿esto qué es? Y ¿Cómo que la señora del españoles. presidente de gobierno es experta en captación de fondos europeos? Esto es lo explícito y lo que se sabe. Luego está lo que no se sabe. Y todas sus reuniones, sus encuentros con compañías aéreas, los viajes a Dominicana, yo sí quiero saber a qué se ha dedicado. Honestamente, Por el lo digo. riesgo de convertir la comisión en un plato de televisión, como tú denunciabas. Todo es un plato de televisión, el Congreso es un plato de televisión hoy en día. Lo que tenemos que hacer es que se trabaje ahí con rigor, con valor, con verdad, incluso con belleza, si se pudiera. Es decir, que las palabras se cuidaran, que los hechos se protegieran. Eso es lo que está pasando. Se ha convertido en un vertedero, porque las intervenciones ya son, es como la de Pachi López ayer, a grito limpio, sin cuidar, sin un mínimo respeto a los hechos, a la verdad y a la palabra, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas muy, digamos, espectaculares en el sentido de investigaciones profundas o lo que fuera, pero si se hacen con rigor. Mira, hay otras 3 comisiones que están en marcha. Yo lamentablemente tengo que estar en una de ellas, que es la Comisión de Investigación del Pegasus y toda esta historia. Y hay 3, otra sobre Cambrils, que son exigencias del separatismo en el pacto que hicieron con Junts. Cambrils, es decir, estudiar y analizar si el CNI o el Estado español mandó matar a turistas en las Ramblas. Sí, sí. O sea, a eso se va a dedicar una comisión, por el delirium tremens del nacionalismo, por un fanatismo completamente delirante, ¿no? Otra de ellas, la llamada Operación Cataluña, que nosotros lo que decimos es la Operación Cataluña, es esto, es el proceso contra los derechos civiles y democráticos españoles. Y la otra, la de Pegasus, que es un enorme bulo que se montó el nacionalismo de que el Estado español estaba espiando a nacionalistas por el hecho de serlo y no a los golpistas por el hecho de estar cometiendo un delito, ¿no? Es decir, en esas comisiones, pues vienen esas comisiones, vamos a aprovechar para desmontar la operación de deslegitimación del Estado en la que participa no solamente el separatismo, sino el nacionalismo, sino el socialismo, perdona. A ver, hay muchas preguntas, habrá muchísimas, sí. ¿Qué tal, Cayetana? Muy buenos días. Hemos ¿Qué tal? recibido muchas preguntas para usted. También felicitaciones por haberse convertido en el azote del Partido Socialista. Confían en su criterio, así que además de preguntas relacionadas con lo que ocurrió ayer acerca de la amnistía, hay otros muchos asuntos, sobre todo referidos al futuro que nos espera a partir de ahora, tras la aprobación de esta norma, y los planes también de futuro de su partido, del Partido Popular. Concretamos a la vuelta de la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con esas preguntas. Tengo verdadera curiosidad. Bueno, pues hay muchas, además lo comentábamos hace unos instantes, Cayetana. ¿Qué pasará con la aprobación de la ley de la amnistía? ¿Cuáles son los pasos que va a dar el PP respecto a la renovación del CGPJ? A la vista de los acontecimientos, sobre todo, muchas preguntas y también alguna petición personal sobre las elecciones en Cataluña, y es inevitable también los casos de corrupción. El caso de corrupción del Partido Socialista. ¿Va el Partido Popular a hacer algo más? Confíe usted que si ganamos, pero que ganemos en las elecciones europeas, todo irá más rápido para ayudar a España en estas leyes que se han saltado. Que si ahora es el momento de que el Partido Popular y Esteban
González Pons no negocie con Bolaño la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque con el PSOE no se puede ir a ningún sitio, ni siquiera coger una herencia. Cayetana, que si cree que el Partido Popular tiene candidato para superar los 18 diputados que tenemos de tope en Cataluña. Señora Cayetana, nos haría muchísima falta aquí en Barcelona, en Cataluña en general, pero bueno, nos haría muchísima falta que se presentara aquí en las elecciones. ¿Qué opinión tiene al respecto Cayetana sobre la supuesta negociación del PP y Ciudadanos en Cataluña? Muchas gracias. Y a por todas, Cayetana. Me alegro de que haya vuelto a la primera línea política, Cayetana. ¿Cómo es posible que después de lo que estamos sabiendo del caso Koldo, que afecta a tantos ministros y señora del presidente, luego acabe todo en nada cuando deberían sentarse todos en el banquillo para ser juzgados? Si alguien del PP le va a preguntar a la agencia tributaria por qué el señor Aldama lleva desde 2015 sin hacer la declaración del IRPF. Quisiera saber cuándo se va a presentar como parte en el proceso de Koldo el PP para pedir medidas cautelares y prisión incondicional para los detenidos que no están aforados, porque todavía están en la calle Aldama y Koldo. Aldama y Cueto, porque el factor Begoña tiene dos vectores, como dicen ahora los cursis, dos vectores. Lo aclaro para tu amiga, mi paisana Pilarín, vectores con V. Porque es que, vamos, el otro día yo notaba que como te dieron pocos minutos, la ametralladora de argumentos, yo veía a mi paisana que hacía así, digo, no está entendiendo los objetivos. Entonces se le veía sufrir porque a una mala formación desde la educación primaria, pues es que se nota, no lo entiendes. Pero hay los dos vectores del factor Begoña, que es Sánchez. O sea, nadie recibe a Begoña para recibir clases, ni influencias, ni tal. Es Sánchez. De hecho, todos los negocios de Begoña, todas las reuniones, todas las asociaciones personales o empresariales se producen desde que Sánchez llega al gobierno. Ni una sola antes. No hay un solo negocio. No hay un solo chiringuito a los 2 meses anterior. De llegar al gobierno. Nada más llegar. Bien. Cueto, amiga la señora de Cueto, que es formalmente... Cueto pone la estructura. El otro es el cerebro. Pillado en Angola, en un lío turbio, como todos estos. Y luego la clave es Aldama. Un año antes de que empiece lo de las mascarillas, creo que es enero, en San Petersburgo, hay una foto en la que ya están los tres en raya. Javier Hidalgo, Begoña Gómez y Víctor de Aldama. Están en San Petersburgo, luego están con ese chiringuito llamado, que tiene nombre de puticlub, Guacalúa. O sea, es una cosa grotesca. Se lo monta Javier Hidalgo, el de Europa, a Begoña exclusivamente con un solo empleado, una empleada, para patrocinarle sus chiringuitos. Y luego, que es que Sánchez firma, lo que le dijo Feijóo, es que Sánchez firma el rescate de esa empresa del amigo de su señora, que además le paga los chiringuitos a su señora, que sepamos al menos los chiringuitos. Seguro que hay más, porque no dejan de volar a la República Dominicana, donde, como en Guinea, lavan los socialistas el dinero negro. Y no me refiero a estos, en general. Bueno, no se paran cuenta, se habla de Koldo. ¿Qué Koldo? Koldo es un matón de puticlub. Aquí el mediador es Aldama por Begoña. Sin Koldo esto no hay nada. Es el 10% de la caja. Exacto. De la caja. Pero sigamos, a ver. No, varias cosas. No, sobre preguntas de eso, va a haber en la sesión de control de la semana que viene. Yo invito a todo el mundo a que siga las sesiones de control, porque, entre otras cosas, en fin, a veces no resultan particularmente edificantes porque se ha roto la conversación, es decir, uno hace una pregunta y el otro ni siquiera contesta. Hablabas de Pilar Alegría, o sea, las respuestas son puramente ad hominem. Es que usted no sé qué, se reconcilió, no se reconcilió, es una cosa parvularia y ad hominem, ¿no? No hay posibilidad de entablar una conversación adulta y seria con el interlocutor del otro lado. No hay interlocutores, ¿no? Y la consigna que tienen de manual es atacar personalmente a cada uno de los dirigentes del PP que hace preguntas, ¿no? No hay más. La peor de todas en ese caso fue la de Sánchez, que fue de una vileza ya como desatada, ¿no? Es alguien que está en un proceso casi de desquiciamiento, debo decir. Pero bueno, la sesión de control la semana que viene, además va a haber preguntas relacionadas con todo esto, yo creo que va a tener interés, ¿no? Y luego la comisión, lo que pueda salir de ahí. A mí me pasa lo mismo.
mismo. Yo también tengo cantidad de dudas que quiero dilucidar, y eso también será trabajo de los periodistas y trabajo de los jueces, sobre todo, ¿no? Los investigadores de estos casos, que son los que van a tener que tirar, ¿no? Que, por cierto, todavía no entiendo por qué el señor juez de la Audiencia Nacional, alguien que no está aforado, como es el caso de Begoña Gómez, lo ha llamado a declarar. O sea, que alguien me explique por qué el juez es Ismael Moreno, que lleva toda la vida allí, que se va a jubilar pronto, que no es un hombre ambicioso, pues hombre, no corona su tarea haciendo un trabajo completo. De todas formas, fijaos que Begoña Gómez el próximo miércoles, precisamente, el día de la sesión de control, tiene un acto porque ella es también experta en captación de fondos para los hospitales y demás. Hay un acto, una mesa redonda de la UCM, de donde ella es la directora del máster clase o cátedra. Es fantástico, porque los alumnos tienen el título que ella no tiene. Se va a dar una charla sobre captación de fondos para hospitales, en este caso, y Begoña Gómez se va a presentar en Caixa Forum, se celebra en esa mesa. ¿Habéis oído alguna vez los vídeos donde ella explica lo que hace? Sí, parece una parodia. Pero da la sensación es paródico, pero por lo menos de la jerga. Pero por lo menos en pleno... A veces falta Carlos Latre para que haga la parodia. En pleno caso... desaparece, ¿no?, del panorama. Sí. Quédate en Moncloa, no aparezcas, ¿no? Ella está convocada. Ella no tiene ningún escrúpulo. Es muy Sánchez eso también. Ella es doña indiscreta, va dejando un rastro por donde pasa, porque está segura de que ella es él. Si ella fuera ella, si el negocio fuera suyo, se escondería, pero es que no es suyo. Silvio Sánchez se ha ido creyendo también su leyenda de invulnerabilidad y de impunidad, ¿no? Es decir, eso que yo decía siempre, los andares del galán de tranvía, ¿no? Él entra sobrado, pero yo creo que eso empieza a desmoronarse, ¿no? Y se le empieza a ver el rostro del fracaso y del final. Y va a ser un final feo para él. Estoy segura. No sé cuándo, la gente siempre, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿No? La desesperación de tanta gente que te dice, ¿cuándo se acaba esta etapa? ¿No? Que hagan más ustedes. Digo, bueno, más, uno tiene que ir a las urnas, ¿no? Lo que tenemos que hacer entre todos es construir una mayoría poderosa alternativa que derrote de manera estrepitosa el fracaso al Partido Socialista. Y que el PSOE, si acaso, y si quiere, inicie un proceso de refundación, como hizo Felipe González en su día, rompió con el marxismo. No sé quién lo iba a iniciar. No, yo tampoco. No es veo. Que no existe, es que ese partido no existe. Barbón va a iniciar proceso de refundación. Pero ya se verá, surgirá, si es que quieren que surja algo, ¿no? Felipe González rompió con el marxismo para formar un partido que podía aspirar a ser hegemónico y mayoritario. Pues el próximo líder socialista algún día tendrá que romper con el guerra civilismo y con el separatismo. Pero antes hay una cosa crucial, ¿no?, que es derrotar el proceso, derrotar a Sánchez en las urnas, reagrupar a una mayoría de españoles, movilizarles y por eso volvemos a la importancia de este ciclo electoral. Alguien preguntaba, ¿son importantes las europeas? Son importantísimas las europeas. Necesitamos que Europa no nos trate con la condescendencia de que... habitual. Es decir, si los polacos, si la democracia en Polonia importa, ¿por qué no va a importar la democracia y el Estado de Derecho en España? Yo reclamo que se ocupen también de la mía. Y en Rumanía. Eso es. Rumanía se cargaron una amnistía para políticos corruptos porque hubo una denuncia y porque la gente estaba en la calle. En España está la gente en la calle, es mucho más importante que Rumanía, y sin embargo anda Ursula von der Leyen. ¿La viste? No, yo no estuve en Bucarest, yo estaba aquí ¿Eso qué ganaste? Control. Casi mejor México, la verdad. Pero ahí hay una oportunidad, necesitamos estar fuertes en Europa también, fuertes en Cataluña. Von der Leyen no ayuda, ¿eh? No, la madrina de Sánchez. Es von der Sánchez. No ayuda. Bueno, en fin, esto tendremos más ocasión de hablar. ¿Cuándo es la sesión de control? Control es el miércoles que viene, sí, como siempre, a las 9. Déjame decir una cosa, yo no creo en eso del diálogo ni cosas así. Yo lo que quiero es oír a los míos dar argumentos sólidos. Yo ya sé que lo otro es escoria. Exacto, sí. Lo que quiero es oír a los míos. Y por cierto, yo le puse a Ancelotti a Tellado y se lo llaman. ¿Cómo estás viviendo este nuevo grupo parlamentario que parece realmente de oposición? No, yo estoy, debo decirlo, suena un poco bobo infantil, pero estoy realmente muy contenta. Hay un ambiente, no sé, claro, cada uno lo vive desde su subjetividad, es decir, mi posición personal, ¿no? Hay buen ambiente, buen rollo, y eres una persona valiente. Y como decía Antonio Senillosa, simpático. Sí. Decía, se puede ser cualquier cosa menos un cobarde en la vida.
Y es verdad, yo creo que lo más importante en la vida es el valor. Y entender que la vida al baño María no existe y muchísimo menos la política al baño María. Y que hace falta gente que dé un paso al frente y que esté dispuesto a que te partan la cara, pero también, en fin... A partirla. Exacto, y a defender tus ideales, tus derechos y los derechos colectivos. Nosotros representamos a la gente ahí, no estamos para salir ahí limpitos y bien en la foto. Estás porque tienes una masa de gente detrás y a mí me conmueve cada vez que voy a sitios y gente me dice, no, por favor, protegernos, ampararnos, sobre todo en Cataluña, cuando vas a Cataluña y te dicen, no nos dejéis solos, no nos desamparéis, o sea, y a eso no debemos. Y por eso es crucial que acertemos ahora en Cataluña y hagamos eso, amparo y protección para todo el constitucionalismo en este proceso. ¿Tu jamón? Tu jamón directo, sí, Federico, es el Día del Padre. El Día del Padre, el Día de los abuelos, el Día de los tíos, el Día de los hermanos, en fin, esto ya lo podemos extender, pero bueno, que todo el mundo que está interesado tome nota. Sí. Fíjate. Y además ir a la caja roja de Nestlé, porque el resto se lo van a zampar los hijos o los nietos. Pero fíjate. Pero la caja roja, si te haces con ella rápido, como dice Alberto Fernández, lo único rojo respetable en Europa el último medio siglo es la caja roja de Nestlé. Bueno, pues, y la tienes que esconder en el sitio adecuado. No, hay que nada más eso. Sí. ¿Y a ti no te pasa que te dejan señuelos en la nevera con la caja roja, que te vuelven a montar el bombón y vas a cogerlo y no hay nada? ¿Sabes lo que hice yo? Es una nueva moda en mi casa. Con que me toque tu jamón directo. Ayer compré 2 señuelos para mis nietas, que eran 2 señuelos de chocolate, un conejo y un pato o algo así, en la nevera, para que al menos me dejen la caja roja de Nestlé. Yo entiendo que no puedo aspirar al 100%, pero hombre, sacad algo. O sea, tú tienes una estrategia, pero totalmente, muy es que estudiada. Son bueno, voraces, me encanta. Son implacables. Y además, me estas una cosa, me derrito. Yo me conozco, tengo que buscar... Eres un profesional chocolatero, claro que sí. Bueno, traes estuches... El último pato. Bueno, al menos hay uno. Si no es, como dice, si no es el papelito... No voy a desvelar el nombre de la persona, pero tú la conoces perfectamente. Cuando estábamos en la COPE, había una persona que trabajaba en tu equipo que era experta en reconstruir, una vez que ya se los había zampado, los bombones de Ferrero Rocher. Y teníamos un contertulio que tú conoces perfectamente, que le encantaban los bombones de Ferrero Rocher, y cada vez que iba, en vez de llegar y saludar, dar los buenos días, pues atacaba directamente. Bueno, y claro, cuando se encontraba con el papelito y no había bombón dentro, lo pagaba España. O sea, bueno, luego te digo quiénes eran, si no te acuerdas. Bueno, vamos a dar el teléfono de tujamondirecto.com, Federico, 984 1028, 984 1028, y aquí de todo: el jamón ibérico, la paleta ibérica, la cuña de queso, la botella de medio litro de aceite, la botella de medio litro de vino de Rioja y los iberitos, los pequeñitos para el desayuno, y los bombones, por supuesto, la caja roja de Nestlé. Ya no lo digas más, la caja roja. Bueno, a ver, en el Corte Inglés, Naya. Bueno, pues para lucir en Semana Santa, en el Corte Inglés nos proponen ofertas como estas. Por ejemplo, para hombre, una selección de artículos de punto, camisería y pantalón de Dustin, uno por 39,95, 2,70. Mono de mujer con cinturón de carey de la marca Woman, el Corte Inglés, 79,99. Para niños, camiseta de niña de manga larga, corta también, con volante, de la marca Gap, 24,95. Camiseta de niño Polo Beer de Polo Ralph Lauren, desde 49 euros. Y además te lo llevan a casa en 2 horas con la tarifa plana. Hay que bajarse la aplicación, que en ella vamos a encontrar absolutamente todo. Del 14 al 21 de marzo, adelántate las vacaciones de Semana Santa en el Corte Inglés. Pues ya está. Muchas gracias, Cayetana. Vamos a ver qué ha pasado últimamente, que pasan cosas tremendas, y después en la Crónica Rosa no dejan de producirse acontecimientos luctuosos en los Windsor. Bueno. Y es que fue desde que murió Sir John Eliot, aquello no es lo que era. Fascinante. Sí. Aquello no es lo que era. ¿Qué de cosas están pasando? ¿Cómo va a acabar aquello? Es que es una cosa absurda. Hay ya brujería, santería, en fin, el rey que tiene un cáncer dice no identificado. ¿Cómo no se va a identificar un cáncer? Con un médico homeópata. No, vamos a ver cosas. Le pega. Bueno, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.